Muy buenas tardes, señoras, señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este acto nuevo de la Real Academia de San Romualdo, que también es un acto singular porque va a consistir en una conferencia que impartirá don Manuel Pérez Rodríguez sobre el cuarteto de cuerda, y a continuación pues un pequeño concierto del cuarteto Cabanillas, que estrenará el himno de la Academia de San Romualdo, como ustedes ya saben. Así que yo espero que hoy la conferencia, concierto, pues sea del agrado de todos ustedes. A continuación toma la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Borges, secretaria general, para leer el acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el 30 de septiembre del año en curso, recogida en el acta número 379, se acordó incluir en la programación del presente la conferencia titulada El Cuarteto de Cuerda, a cargo del ilustrísimo señor don Manuel Pérez Rodríguez, director de la Orquesta Joven del Conservatorio Profesional de Córdoba, músico cirial y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 18 de octubre de 2016. Autor de numerosas obras, hoy está con nosotros no solo para ilustrarnos con sus palabras, sino para hacernos un regalo muy especial, porque hoy estrena en su academia el himno que ha compuesto para ella, obra que forma parte del concierto que ofrecerá el Cuarteto Cabanillas, un grupo de cámara de larga tradición familiar, una herencia musical que ha llegado hasta el padre, hijos y sobrina. Citando al profesor Hammer Ulrich, director del Departamento de Música de la Universidad de Maryland College Park, que dice: uno adquiere conciencia de la esencia de la música, de las intenciones más recónditas del compositor. La música de cámara es una fuente inagotable de placer y constituye uno de los medios de expresión agradable y majestuoso. El grupo está formado por Pablo Cabanillas Valero, primer violín, Patricia Cabanillas Valero, segundo violín, Pedro Pablo Cabanillas Moreno, viola, Álvaro Cabanillas Valero, violonchelo. Interpretarán el programa que se da lectura a continuación. En primer lugar, Academia, de Manuel Pérez Rodríguez, estreno absoluto como se ha anotado, compuesta por Ciencias, himno y fuga, Letras, odas sin palabras, y Artes, palindromías. A continuación, dos piezas célebres de Eduardo Luena, Pavana y Habanera. Y por último, Capricho andaluz, de Cipriano Martínez Roquer. Al final de la intervención del ilustrísimo señor Pérez Rodríguez, el programa quedará en la pantalla para facilitar el seguimiento. Rogamos silencien sus teléfonos móviles. Don Manuel Pérez, por favor. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo, autoridades civiles y militares, compañeras y compañeros de la Academia, señoras y señores. Indiscutiblemente, llegando el mes de noviembre, es imposible no acordarse de los seres queridos que ya no están con nosotros, dada la festividad de todos los santos y de los difuntos. Pero indudablemente, llegando al final de noviembre, los actos musicales se disparan, dada la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. Y qué mejor momento que una celebración como esta para que la Academia San Romualdo decida públicamente estrenar su himno. Os cuento cómo surgió la idea. En diciembre de 2019, cuando estábamos celebrando el 25 pregón de la Navidad, ofrecido por nuestro querido compañero José Carlos Fernández, acompañado por la Orquesta Tararea, en la tradicional cena de Navidad que posteriormente tuvimos,
Hablando con José Carlos de varias actividades posibles para realizar en un futuro, él me comentó: me gustaría que la academia tuviera su himno. Yo inmediatamente le comenté: dame un texto y me pongo a ello. Y me dijo: no, un himno sin letra, solo musical. A partir de ahí empecé a darle vueltas al asunto y pensé: un himno solo me parecía poca cosa, porque un himno, un minuto y medio, y me parecía poco para una entidad como la academia. Por lo tanto, pensé más bien en hacer una obra completa, dedicarla a la academia, y la obra en concreto, que ya hablaré un poco más adelante de ella, pues está dividida en esos 3 tiempos, que son las 3 ramas que la academia principalmente lleva a cabo. Bien, inmediatamente vamos a oír el himno en una versión sinfónica. El himno está versionado, como he dicho, para sinfonía, para orquesta sinfónica, para banda, para orquesta de cuerdas, además del cuarteto, claro está, y también para piano. De tal manera que, como puede ocurrir en el día del pregón, el 17 de diciembre, que va a participar la banda sinfónica de la ciudad, pues que al final del acto la banda pues pueda interpretar el himno. Y cada vez que haya un acto musical, como ha habido en varias ocasiones, piano y voz, piano y algún instrumento, o cualquier otra agrupación de cámara que pudiera participar, pues que tuviera la posibilidad de que el himno se pudiera tocar en vivo y no enlatado. Esa es la idea. Inmediatamente vamos a oír el himno versión sinfónica, el cual pues yo tengo que agradecer públicamente a mi hijo, que también es músico y compositor. Él se dedica, como joven que es, además de profesor de composición, a componer música para bandas sonoras de videojuegos, y evidentemente tiene un programa que es mucho más digno, más fiel, los sonidos, que a mí me permite la librería del programa que yo tengo para editar partituras, que es lo que más me interesa es la edición, que es el programa Finale. Entonces yo se lo comenté a él y él pues hizo el trabajo de orquestación, y que es lo que vamos a escuchar ahora, lo cual pues también de agradecer. Vamos a oír el himno, y del cuarteto, tanto en general como del que se van a oír, pues hablaré seguidamente. Bien, ahí quedan. Hablemos del cuarteto, y de la obra academia hablaremos un poquito más adelante. Como bien dice el término cuarteto, pues son 4 individuos, en este caso musicalmente 4 instrumentos, y para hoy concretamente, y como más se conoce el cuarteto, es para 4 instrumentos de cuerda frotada, que es lo que vamos a oír hoy.
2 violines, viola y violonchelo. ¿Puede haber otras combinaciones de cuarteto? Sí. Si el cuarteto de viento, puede ser oboe, clarinete, trompa, fagot o cualquier otra combinación que permita que la tesitura de un instrumento se amplíe. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tocamos un piano, tocamos o escuchamos un órgano, gracias al teclado que tiene, pues la tesitura es muy amplia desde sonido grave a sonido más agudo. Con instrumentos sinfónicos, tanto un violín como una flauta como un clarinete tienen una tesitura limitada, o bien agudo, o bien de registro medio, o bien de registro agudo. Conjuntando distintos instrumentos de distintas tesituras, pues se consigue que la tesitura sea más amplia. Esa es la idea del cuarteto, pero puede haber distintas combinaciones. Hoy, como digo, nos ocupa el cuarteto de cuerda, compuesto, como he dicho, por 2 violines. Se suele decir violín primero, violín segundo, viola y violonchelo. ¿De dónde viene el cuarteto? Pues originalmente el cuarteto viene desde muy antiguo de cómo se organizaban las voces cuando surgió la polifonía. Mirad, a lo largo de la historia el gran problema que ha tenido la música es, o como decía Stravinsky, la música científicamente nace en el siglo XIII. Anteriormente al siglo XIII, todo el gregoriano que escuchamos, toda la música anterior, se puede acercar más o menos a cómo se hacía, pero no había un documento fiable a la hora de interpretarlo que fuera tal como se lo tenía puesto el compositor. Y eso es a partir del siglo XIII. Entonces, anteriormente, hasta finales del siglo X aproximadamente, la música principalmente, según la documentación, no es que no se hiciera de otra manera, pero según la documentación, la música era monódica, una sola voz. Y posteriormente, a finales del siglo X, principios del XI, surge la música polifónica, que quiere decir monódica, una sola voz, y polifónica, varias voces. Entonces, a la hora de tener que combinar varias voces con distintos sonidos, pues hay que buscar, y como principalmente la música era cantada entonces, porque las catedrales fue durante mucho tiempo la universidad nuestra, digamos, pues ahí se precisaba buscar voces desde grave a agudo. Y entonces las voces se combinaban con superius, altus, tenor y basus, que son soprano, contralto, tenor y bajo. Ahí están las 4 voces. Y de esa manera se conseguía esa tesitura. Bien, pues en eso están basados estos cuartetos. Digamos que soprano podría ser el violín primero, contralto podría ser el violín segundo, tenor podría ser la viola y el cello en la parte baja. Con la especialidad, la particularidad de que un instrumento tiene una tesitura más amplia que la voz. Eso surge, ya digo, con la polifonía y va avanzando durante bastante tiempo. Entonces, ¿que no había instrumentos? Sí, lo había. Pero principalmente hasta finales del Renacimiento, principios del Barroco, la música principalmente era vocal. Los instrumentos tenían sus intervenciones, sobre todo para doblar, suplir o suplir las voces. Y luego, cuando ya llega el Barroco, cuando empiezan los instrumentos a rivalizar, digamos, con la voz, y cuando nace ya originalmente, digamos, nuestro cuarteto de cuerdas, es a mediados del siglo XVIII. Ahí es donde se puede decir que el cuarteto de cuerdas nace. Fue Boccherini el primero que utiliza una combinación de este tipo y componer obras de este tipo para la música de cámara. Porque tenemos que tener en cuenta en qué consiste la música de cámara, de dónde viene. La música de cámara era la música que se hacía en la cámara de los reyes, en la cámara de los nobles. Entonces no había televisión, no había tantas distracciones, y en la cámara de un noble o de un rey pues se tocaban una serie de instrumentos, se reunían allí y le distraían las tardes. Eso ocurría antiguamente en la Edad Media, en el Renacimiento, con las voces. Se les reunían las voces de palacio, y de ahí hay tantísimos cancioneros como Medinaceli, cancionero de palacio, cancionero de Uppsala, cancionero de Andalucía también hay, y hay grandísimos compositores de música
tanto religiosa como profana. Bueno, pues fue Boccherini a mediados del siglo XVIII quien utiliza por primera vez esta combinación. También Mozart compuso para cuartetos de cuerda, concretamente 23 cuartetos, aunque fue Haydn quien consagró definitivamente el cuarteto y se conoce como padre del cuarteto, componiendo 68 cuartetos. Pero quien va a revolucionar completamente la formación esta de cuarteto será, como otras cosas, nuestro Beethoven querido. Compuso 16 cuartetos y están catalogados en 3 etapas. Los 6 primeros cuartetos son muy al estilo de Haydn. Recordemos que Haydn fue su maestro. La segunda etapa, ya los cuartetos empiezan a desarrollar matices, tonos graves, agudos y ensayan pues, nuevos experimentos, y en este periodo pues ya los cuartetos adquieren un nivel de plenitud. Pero van a ser los últimos cuartetos los que ya no pueden ser para aficionados, los que ya no se componen para que lo toquen los señores nobles en la cámara o para la distracción, sino los que se componen ya para profesionales por la dificultad que tiene en la interpretación y el nivel al cual llega. El cuarteto entonces clásico tenía sus 4 movimientos. Estaban encerrados en 4 movimientos, con su forma sonata, sus minuetos, su tiempo lis y su rondó al final. Beethoven ya eso lo amplía, mete muchísimo más tiempo o quita algunos tiempos, la duración es mucho mayor que los normales. Y por eso, después de Beethoven va a ser muy difícil que el cuarteto tenga, que hayan compositores que superen eso. Hay compositores como Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms del siglo XIX que componen cuarteto, pueden igualarlo un poco, pero no superan al nivel y a todo el desarrollo que hizo Beethoven. Será a principios de siglo cuando este cuarteto sigue evolucionando. También Arnold Schoenberg, Alban Berg, Weber, Ravel, Béla Bartók, Debussy componen. Debussy concretamente compuso solo un cuarteto y le costó la misma vida componerlo. ¿Por qué? Porque su imaginación estaba totalmente en la orquesta. Toda su fantasía, todo el colorido, toda la influencia del impresionismo y demás, él lo conseguía con los colores de la orquesta. Para él la orquesta era una paleta de un pintor y consiguiendo con la paleta los colores que quería. Pero en aquella etapa, que no compusiera un cuarteto de cuerda, porque todavía se concebía que el cuarteto de cuerda era lo más excelso, lo más puramente musical, pues quien no lo componía pues no podía entrar en la categoría de gran compositor. Entonces, pues Debussy compuso uno, saliéndose un poco del estilo romántico a su propio estilo, y utilizó la técnica que ya utilizaban a finales del romanticismo, que era la idea cíclica, que un solo tema no aparecía en el primer movimiento, sino que en todos los movimientos ese tema se iba transformando. Fue otro francés, César Franck, el que llevó al máximo esa técnica de composición. Eso en el caso de Debussy. Pero quien compone una serie de cuartetos que nivela y llega al nivel de Beethoven es Béla Bartók. Digamos que entre Beethoven y Béla Bartók, que es a principios del siglo XX, hay un gran espacio donde se componen cuartetos, pero no de la talla y del nivel que tienen esos dos compositores. Después de Béla Bartók, después de la posguerra, ya los compositores más contemporáneos de la segunda mitad del siglo pasado, pues van investigando, van haciendo incursiones en el cuarteto, pero está utilizado ya de una manera muy, digamos, investigación, pero no como anteriormente, entre otras cosas porque la orquesta adquiere un nivel muy grande, hay otros instrumentos como son la música electrónica y otra serie de ideas compositivas que se salen ya de lo que es el cuarteto. Bien, todo esto es lo más importante, en resumidas cuentas, que podemos decir del cuarteto de cuerda. Concretamente, os voy a hablar de lo que vamos a estrenar hoy aquí. Academia. Como dije antes, un himno solo me parecía muy poca cosa para esta entidad que tanto hace por la cultura. Entonces mi idea fue componer una obra
como dije antes también, dividida en en las tres ramas que tiene la academia. Y el primer tiempo es, como veréis luego en el programa, himno y fuga. Está el himno, en este caso ya con el cuarteto, pero forma parte del primer tiempo y engancha inmediatamente con la fuga. ¿Por qué el himno y la fuga en este primer tiempo? Estamos hablando de ciencia. Y os digo por experiencia de toda mi vida musical que lo que más representa la ciencia en la música es la fuga. Es la fuga. La fuga es puramente matemática, la música en general, pero la fuga más, porque la fuga llega al máximo nivel la técnica del contrapunto. El contrapunto surge con la polifonía. El término de contrapunto viene de muy antiguo. Lo utilizó por primera vez Félix de Vitry en el siglo XIV, principio del siglo XIV, en 1320, y en su tratado, antiguamente se escribía la música con pluma de ganso, se le cortaba la puntita y se formaban unos cuadraditos, se mojaba en la tinta y en el tetragrama, en 4 líneas, no en 5, pues se ponía un punto, otro punto, y cuando había una polifonía, habían varios sonidos, pues había varias líneas melódicas, pues entonces ponían un punto contra otro punto, punctus contra punctus, y de ahí viene el término de contrapunto. Bien, pues ese contrapunto, lo mismo que la armonía estudia la música, o la armonía es la ciencia que estudia la manera de componer acordes y cómo se enlazan unos con otros, digamos que en bloque, en sentido vertical, el contrapunto estudia la música en sentido horizontal, distintas líneas melódicas, que conjuntada con la horizontal se forma el tipo de música que se forma. Bien, pues el máximo del contrapunto está en la fuga, y por eso comentaba antes que veía que la fuga era lo que más podía representar la ciencia, el primer tiempo de ciencia. Este cuarteto Academia está pensado también en progresivamente, digamos, estéticamente es progresivo. Comienza muy barroco clásico, el segundo tiempo es muy romántico, termina un poco ya más modernista, y el tercer tiempo es totalmente atonal. La tonalidad, que es la que durante 300, 400 años y aún en la actualidad sigue escuchándose, no es ni más ni menos que la organización de una serie de sonidos, los cuales todos dependen de uno que se llama tónica. Todos los sonidos están relacionados con el principal. Bueno, pues en la atonalidad todos los sonidos tienen la misma importancia. Quiere decir que no hay ninguno que dependa del otro. Entonces, es como si vemos un cuadro muy realista y luego ese mismo cuadro, esa misma expresión, como tantas versiones hay, pues es más surrealista, más impresionista no surrealista, dodecafonista, cubismo, etcétera, y lo que hace es que la realidad se desvirtúa, y eso ocurre en el tercer tiempo. Por eso cuando luego lo escuchéis, el cuarteto no se está equivocando, es que es así, suena así. Ya veréis esa evolución. Bien, os cuento rápidamente. Academia surge de esto. Antiguamente se escribían las notas la, si, do, re, mi, fa, sol, la, y tenían sus letras A, B, C, D, E, F, G. Si os fijáis y pensáis, la clave, lo pensáis bien con imaginación, la clave de sol es una G pero muy adornada del gótico. Y antiguamente la clave de fa tenía forma de F. Lo que pasa es que después evolucionó. Bien, pues si ustedes ven bueno, lo vamos a poner en el siguiente. La es A, do es C, la es A, re es D, mi es E, repite mi, la nota mi, y luego vuelve a A. Entonces, con ese motivo, la, do, la, re, mi, la, estamos diciendo academia. ¿Vale? Ese motivo, después, dado un sentido rítmico, pues encontramos que están las mismas notas, pero ahí tenemos la, do, la, re, mi, la. Y ese es el motivo que va a desarrollarse durante toda la fuga.
taca, 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 taca. Y estamos diciendo academia. Vamos a escuchar el primero, el de arriba, que es de donde nace el motivo. Ya hemos dicho academia. Si le damos ritmo, y ese es el motivo en el que va a arrancar toda la fuga y se va a desarrollar toda ella. Entonces, por eso decía lo de la ciencia. En el contrapunto hay distintas técnicas a la hora de la composición. Está lo que se llama la inversión. Fijaros, el mismo tema de antes, la, do, do, la, re, mi, la, ahora está como si fuera viéndolo en el mar, viéndolo en un espejo, viéndolo en un río. Está reflejado al contrario. Eso es lo que se llamaba antiguamente la técnica del espejo. Si se escucha ya es distinto, pero sin embargo la esencia está ahí. ¿Vale? Otra de las técnicas era la retrogradación. ¿Qué ocurre con estas palabras? Y utilizo la literatura porque también tenemos que ver con las letras en la obra. ¿Qué ocurre ahí? Son esos bifrontes. Que Adán, leído al revés, es nada. Es decir, una misma palabra leído al contrario significa algo distinto, pero tiene significado. Todas ellas. Pues en música ocurre exactamente igual. Un tema se lee retrógrado, de atrás hacia adelante, y volvemos a lo mismo. Tenemos el mismo tema, si lo leemos de allá para acá, la, do, la, re, mi, la. Y aquí tenemos la, mi, re, do, la, do, la. Entonces tenemos el mismo motivo, pero retrógrado, de atrás hacia adelante, que es lo que se llamaba antiguamente en la técnica de composición, es el del cangrejo, cancerizante. Bien, todo esto se desarrolla, el motivo va pasando por distintas tonalidades, como digo, va avanzando, y al final, pues, surgen una serie de acordes que nos van a ir aproximando al segundo movimiento, y el segundo movimiento va a tener que ver, como explicaba antes, también, pues en este caso, con las letras. ¿Qué ocurre aquí? Así es como arranca el segundo movimiento. Están las mismas notas del inicio. Si lo veis en las líneas rojas, la, do, la, re, mi, la. Justamente las mismas notas de academia están ahí. Pero ahora, en vez de estar en línea horizontal, en línea vertical, en línea horizontal, están vertical, formando acordes. Da una nota, se mantiene, da la otra, se mantiene, da la otra, se mantiene, da la otra, se mantiene, y forman un acorde todos los sonidos de academia. Y eso sirve de arranque para el segundo movimiento. El segundo movimiento representa las letras, y la mejor manera de representar las letras, pues el término se llama oda sin palabras, porque lo que vamos a escuchar es como si fuera musicalmente una poesía que no tiene texto. Son dos temas los que se enfrentan. Bien, este es el arranque, y a partir de ahí aparece un tema que lo presenta el violonchelo. Que se va a enfrentar con otro tema que lo presenta en un principio la viola, después de violonchelo va pasando por distintos sitios, pero cuando llega el segundo tema lo presenta la viola y suena así. Bien, pues todo esto va evolucionando, van conjugándose unos con otros, se van desarrollando. La estructura que tiene es lo que llamamos en música, en los segundos movimientos, un tipo lead, forma, sonata sin desarrollo. Tiene dos movimientos, no hay desarrollo, y cuando se vuelve a reponer el primer y el segundo movimiento, se responen camuflados de una manera distinta para volver a utilizar como una coda final el acorde de academia que sonó al principio.
Ese es el segundo movimiento. El tercer movimiento, volvemos a tener las mismas notas. Academia, la, do, la, re, mi, la. Pero ¿qué ocurre? Pues que al repetirse cada una de las notas, se alteran y no suenan igual. Tenemos la, do, la bemol, ese medio tono más bajo, re, mi bemol, mi natural y la sostenido. No hay ni una nota que se repita igual. Eso es lo que se llama, moderna, en la técnica moderna, serial. Una serie de 7 sonidos, y con esa serie de 7 sonidos elaborados como antes con el sistema del cangrejo, con el sistema del espejo, con distintas fórmulas contrapuntísticas, se desarrolla totalmente la obra. Pero además tiene una particularidad especial. Vamos a escucharlo y veréis que lo que antes hacíamos, la, do, la, re, mi, la, no es agradable al oído, ahora parece que falla algo. Pasa ahí, ¿no? Como diciendo, a mí no me cuadra mucho esto. Y arranca, la obra arranca como el segundo movimiento, formando acordes, como veis en los colores, tenéis arriba la rojo, do amarillo, la bemol verde, mi otro color de verde, el re está arriba azul y el la sostenido está abajo. Se aparece de manera acordal. Y luego ya al final, no he querido seguirlo porque lo escuchéis luego, lo presenta el violonchelo y los demás instrumentos, pero ya de manera melódica. Quiere decir que lo que antes lo hacía melódica en la ciencia y lo que hacía acordal en las letras, ahora se mezclan los dos en el arte, tanto acordal como melódico. Suena así para que os hagáis una idea. Y lo dejamos ahí, que ya seguiremos. Entonces, no hay una estabilidad, nos mantiene ahí como diciendo, ¿qué pasa aquí? Como cuando vemos un cuadro abstracto y decimos, ¿esto qué es? ¿No? Pues exactamente lo mismo. Pero toda la obra tiene una particularidad. ¿Por qué palindromías? Un palíndromo, sabemos lo que es, una palabra que se lee igual por delante y por detrás, o un número capicúa. Distinto al bifronte. El bifronte, como explicaba antes, era una palabra que leída al revés tenía un significado distinto. Pues la obra se llama palindromía porque cada célula, cada motivo que va apareciendo en la obra se lee igual de atrás hacia adelante, de delante hacia atrás. Son palíndromos. Pero un pequeño palíndromo unido al otro, esos dos juntos, leídos de atrás hacia adelante y delante hacia atrás, es lo mismo. Y si otro leído de atrás hacia adelante, delante hacia atrás, es lo mismo. Y si lo voy uniendo, resulta que la obra leída de atrás hacia adelante es lo mismo que delante hacia atrás. ¿Vale? Eso es otra técnica contrapuntística. Ya solo hacía muchísimo Juan Sebastián Bach, que fue el que elevó el contrapunto al máximo. Bach no innovó nada, pero lo que había en su época lo llevó a tal nivel que no se pudo superar. Y ya los propios hijos le decían, el viejo peluca, ese ya es tu forma de componer es muy antigua. Y fueron surgiendo otras estéticas, otras técnicas distintas. Pero el contrapunto nunca se dejó, porque la fuga que tiene Mozart, que tiene varias, pero hay una que está en do menor, es preciosa y trabaja muchísimo este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, y yo con esto voy a ir terminando, porque lo que más nos interesa es oír la música, no oírme a mí. Ahí tenemos el palíndromo. Si vemos luz azul, lo leemos al revés y es exactamente lo mismo. Digamos que eso nos puede representar distintas frasecitas de las que va componiéndose la obra. Todas, si lo leéis de atrás hacia adelante, es exactamente lo mismo. ¿Vale? Si alguien tiene alguna duda, se la leo yo. Pero ojo, lean este poema. Amor azul, ramera, de todo te di. Mariposa colosal, sí, yo de todo te di. Poda la rosa, Venus, el átomo como tal es un evasor alado. Pide, todo te doy. Isla, sol, ocaso, pirámide, todo te daré. Mar, luz, aroma. Léanlo de atrás hacia adelante.
Todo el poema en sí es un palíndromo. No se peleen, ¿eh? No se peleen. Sí, es otro palíndromo. Con esto quiero poner el ejemplo musical, está basado en esto. Aquí ha salido la partitura de viola, porque si pongo la partitura general, pues ocuparía muchas páginas. Aquí la partitura de viola, para que os hagáis una idea, si os fijáis, las 3 primeras notas del primer compás son las 3 del último compás, pero leídas de atrás hacia adelante. Y toda la obra, si la vamos leyendo de atrás hacia adelante, llega a un punto central que es igual y después continúa. Exactamente. Por lo tanto, toda la obra en sí es un palíndromo, pero si os digo, por ejemplo, fijaros la tercera línea de pentagrama que tenemos ahí. Miren esas figuritas de semicorchea. Si la leéis desde allí, no sé si es que no hay puntero. Si la leéis desde atrás, desde donde está el regulador que abre y un regulador que cierra, si lo leéis desde el que cierra para atrás, es lo mismo. ¿Dónde está el puntero? ¿Abajo? No. ¿Ahora ha salido? ¿Dónde está? Pues no lo veo. Ahora voy a hacer un cursillo. Mire lo que le decía, de aquí hacia acá es lo mismo que de acá hacia allá. Miren el dibujo. Bueno, así son las pequeñas frases que, para no cansaros, son las pequeñas frases que decía antes. Y toda la obra en sí, pues, es Bien, esto es la idea de por qué estaba construida, la idea de querer unir la ciencia, las letras y el arte. Yo le voy a hacer entrega a nuestro presidente. No te levantes, yo bajo. Aquí está la partitura de academia con su dedicatoria, está la partitura general y además lo que nosotros le llamamos las partichelas, las partes, el papel de violín primero, de violín segundo, de viola, de cello, por si en alguna ocasión alguien está interesado en tocarlo y la academia pues lo guarda a buen recaudo. Y aquí está lo mismo, pero solamente el himno con todas las versiones, la versión de sinfónica, la versión de banda, la versión para orquesta de cuerda, la versión para piano, y cada versión tiene sus partichelas, flauta, oboe, clarinete, etcétera, etcétera, violín, viola, todas tienen su partichela. Por si alguna vez pues viene una orquesta sinfónica y queremos que suene el himno como orquesta sinfónica, está ahí. Eso en físico. Y además, como se hace con los presupuestos, aquí tiene usted, señor presidente, para que no se pierda. Enhorabuena por esta magnífica interpretación y por esta composición, el himno de la Academia, a la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando, por su incansable y meritoria labor de investigación y divulgación de la ciencia y de la cultura en general. San Fernando, 29 de noviembre, Manuel Pérez Rodríguez. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta magnífica composición que ya hemos oído un trozo y que ahora vamos a disfrutar en este concierto. Y muchísimas gracias. Esto quedará custodiado por la Academia en nuestra biblioteca y se interpretará pues en las ocasiones en que corresponda. Me parece muy bien. Y muchísimas gracias y enhorabuena por esta magnífica composición. Muchas gracias. Bueno, ¿no te queda? Yo me quedo que ya hablar antes. Esta imagen se va a quedar porque tenemos ahí el programa para que lo vayáis
vayáis siguiéndolo, pero permítanme un poco comentar sobre el Cuarteto Cabanillas. El apellido Cabanillas, históricamente en España, es un apellido muy musical. Desde el Renacimiento barroco ya tenemos apellidos Cabanillas. Y en este caso, pues, padre, hijo y sobrina, que a su vez el padre fue su mamá, su abuela, la que los introdujo en la música. Pero hay algo especial, hay algo familiar y algo que vincula a este cuarteto con San Fernando. Miren, en el año 2003, cuando la Coral de San Fernando celebraba su 25 aniversario, invitó a la Orquesta de Cámara del Conservatorio a participar con ellos en el evento. Fue en el Teatro de las Cortes. Pues entonces ya el papá, Pedro Cabanillas, pues quiso colaborar con la orquesta que teníamos y desde entonces pues él está muy relacionado conmigo, muy vinculado, trabajando con los jóvenes. Y yo dije allí, él no se acuerda, pero lo tengo muy grabado y además hay grabación donde está. Él hace una labor hace una labor muy importante. Todos los años que hemos estado trabajando con la Orquesta Joven de Córdoba, él ha sido el que se queda en la bambalina, se queda detrás, un trabajo suyo que siempre intento sacarlo a la luz. Él es el que digita, trabaja con los chicos para la afinación, toda la parte técnica de la cuerda la pone él. Y la parte interpretativa del conjunto es la que yo voy aportando. Entonces, con esa labor yo dije en aquella época, recuerden el apellido Cabanillas porque dará mucho que hablar en la música en San Fernando y en general. Y efectivamente, él ha colaborado siempre cuando los hijos y la sobrina empezaron ya a crecer y a estudiar en el conservatorio, han formado siempre parte de la orquesta joven. De hecho, han sido concertinos tanto Pablo como Patricia en la orquesta, y Álvaro, perdona, desde muy pequeño estaba ahí sentadito ya tocando con la orquesta. Y recuerden el pregón del 25 aniversario, el pregón de Navidad, cuando tocó él solo el preludio de Bach, que impresionó por su juventud y con la brillantez y la ejecución tan perfecta como la hizo. Bien, Pablo ha formado parte de la Orquesta Joven de Córdoba, de la OJA, la Orquesta Joven de Andalucía, de la Orquesta Joven Barroca, y ahora mismo está, pues, como la mayoría de la juventud, preparando sus oposiciones. Pero tiene, pese a lo joven que es premio fin de carrera del conservatorio en violín y tiene un futuro bastante prometedor musicalmente. Patricia, exactamente igual. Ella ha sido concertino de la Joven de Córdoba, ha estado en la OJA, está en la Camerata en Gala de Córdoba. Y con la Orquesta Sinfónica de Córdoba también la llaman para sustituir cuando hay alguna enfermedad de más y toca con la orquesta. También es premio fin de carrera y también tiene un futuro por delante bastante prometedor. Y del elemento aquel no digo nada, del violonchelo. Este está terminando, ¿en qué curso, Álvaro? Tercero del superior, y os puedo asegurar que está tocando programas que hace muchísimos años que no se tocaban en el superior. Con eso ya os digo todo. Ha formado parte de la Orquesta Joven de Córdoba, de la OJA, ha tocado también con la Orquesta Sinfónica de Córdoba y, bueno, como dije aquel día, recuerden, el apellido Cabanillas nos dará mucho que hablar. El programa Academia ya no voy a hablar porque ya he hablado bastante, pero las dos piezas célebres de Eduardo Lucena, Pavana y Habanera, son dos obras muy populares en Córdoba. Yo os digo, cuando llegué a Córdoba, don Luis Besmal, un compositor, director que estaba afincado allí en Córdoba, y me conocía del mundo coral, me llamó y me dijo, si quieres conocer la idiosincrasia del pueblo cordobés, dirige el Real Centro Filarmónico de Eduardo Lucena. Me ofrecieron la dirección y estuve durante 5 años dirigiéndolo, y efectivamente empecé a conocer el mundo musical y vi la riqueza musical en navideña que tiene Córdoba y popular.
Bueno, pues en gran medida de esa música popular es precisamente Eduardo Lucena. Él fundó el Real Centro Filarmónico, son de Eduardo Lucena, que lleva su nombre, son compositores que están a caballo entre el siglo final del siglo XIX y el siglo XX, por lo tanto la música suya es muy costumbrista, muy cercana a la zarzuela, muy cercana al mundo popular. Él era violinista y son las dos piezas más conocidas de él, la pavana y la habanera. Y el Capricho Andaluz ya lo tocamos en versión banda cuando vino la Banda Sinfónica de Córdoba en homenaje a la Bazán. Fue una obra que se tocó allí. Bueno, ahora la vamos a oír en versión cuarteto. Rúcker fue un gran compositor, más que Eduardo Lucena, de más nivel, muy influenciado por la música de Wagner. Fue un gran pianista, pero sacrificó, en cierto modo, su vida de concertista por la música de su ciudad. Él fue quien fundó el Conservatorio primero de Córdoba, y os puedo decir que es el primer conservatorio de Andalucía. Para mí tiene cierto paralelismo con mi maestro don Manuel Castillo, catedrático que da el nombre al Conservatorio Superior de Sevilla. Don Manuel Castillo, un gran compositor, un gran pianista, desgraciadamente lo perdimos hace unos años, y él sacrificó también gran parte de su vida por elevar el nivel y trabajar por el conservatorio de su ciudad. Entonces son dos músicos que sacrificaron algo de su vida musical en el exterior por trabajar la música de su ciudad. Tanto en este caso Rúcker como Sevilla, y Rúcker como Córdoba y Castillo como Sevilla. Bien, yo no hablo más, yo os dejo ya con el grupo para que podamos disfrutar de la música que nos van a ofrecer. Y de verdad, muchas gracias por vuestra asistencia.
enhorabuena a este magnífico cuarteto Cabanillas, enhorabuena a don Manuel Pérez Rodríguez por su composición, el himno de la Academia, y por la magnífica velada decimonónica que nos han hecho como si estuviéramos en palacio. Hemos pasado una velada preciosa con la interpretación de las obras que ha tenido el cuarteto. Muchísimas gracias y enhorabuena. Y ahora, como recuerdo, bueno, quiero anunciarles el próximo acto de la Academia, antes de terminar, que será el próximo viernes, día 2, a las 7:30, aquí también en el Centro del Congreso, y será una sesión solemne en la que tomará posesión como académico correspondiente el ilustrísimo señor profesor don José Antonio Lorente Acosta, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. Su discurso de ingreso lleva por título ADN e Historia. Este señor es una autoridad internacional en temas de ADN forense. Será presentado por el ilustrísimo señor profesor don Antonio Campos Muñoz, catedrático de Histología de la Facultad de Medicina de Granada. Ya les digo, el viernes 2 de diciembre a las 19:30 horas. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Están todos ustedes invitados al próximo acto de la Academia. De nuevo, enhorabuena y hasta el viernes. Muchas gracias.